Bienvenidos al área de comunicación. Nuestro propósito será establecer la diferencia entre fonología y fonética, para lo cual iniciamos haciéndonos estas dos preguntas. ¿Qué es la fonología? ¿Qué es la fonética? Veamos la diferencia entre fonología y fonética. Reconocemos dentro de la fonología los sonidos ideales denominados fonemas, desde el punto de vista diferencial o distintivo. A la fonología le interesa el valor distintivo o diferencial del fonema, es decir, el fonema tiene la capacidad de distinguir significados. Para ello recurre a la oposición de fonemas. Por ejemplo, masa no es lo mismo que pasa. Y la fonética son los sonidos articulados denominados fonos, desde los puntos de vista fonológico y articulatorio y físico y acústico. A la fonética le interesa describir la naturaleza del sonido, cómo se produce y qué características tiene. Por ejemplo, el fonema P. Reconocemos sus características. Podemos afirmar que es bilabial, oclusivo, sordo y oral. Veamos las diferencias entre fonema, fono y grafema. El fonema es un sonido ideal y abstracto. Está grabado en la mente de cada uno de nosotros. Pertenece a la lengua, es de repertorio limitado. En el caso del castellano consideramos 24. El fono es un sonido articulado y concreto. Es la materialización de un fonema en el acto del habla. Pertenece al habla. Es de repertorio ilimitado o infinito. La grafía es la letra con la que representamos un fonema. Es la gráfica del fonema en el acto de la escritura. Pertenece al lenguaje escrito. Es de repertorio limitado. Su cantidad fluctúa entre 27 y 29. Veamos la diferencia entre los fonemas vocálicos y los fonemas consonánticos. En los fonemas vocálicos distinguimos que su pronunciación es independiente, es decir, no necesitan ir acompañadas de otro fonema. La salida del aire de la cavidad bucal es libre. Son sonoros por excelencia. Por sí solos pueden formar sílabas. Dentro de la sílaba cumplen función de cima y núcleo. Por sí solos pueden formar palabras. Y los fonemas consonánticos distinguimos que su pronunciación es dependiente, es decir, para poder ser pronunciados necesitan acompañarse de los fonemas vocálicos. La salida del aire de la cavidad bucal es interrumpida. Algunos son sonoros y otros son sordos. No pueden funcionar como sílaba por sí solos. Dentro de la sílaba funcionan como márgenes silábicos. No pueden formar palabras por sí solos. Ahora veamos la clasificación de los fonemas vocálicos. Distinguimos por la abertura entre lengua y paladar, que pueden ser cerradas, semiabiertas y abiertas. Por el timbre pueden ser agudas, intermedias, graves. Por la posición horizontal de la lengua pueden ser anteriores, centrales y posteriores. Así también distinguimos por la posición vertical de la lengua, altas, medias y bajas. Ahora veamos la clasificación de los fonos consonánticos. Por el punto de articulación,
es la zona o lugar donde se modifica el sonido, los órganos que colisionan cuando el sonido se produce. Por ejemplo, en la D vemos que se caracteriza por ser linguodental porque colisionan lengua y dientes. Por el modo de articulación, es la forma o manera como el aire es expulsado de la cavidad bucal o si es expulsado por la nariz. Por ejemplo, en la M vemos que se caracteriza por ser nasal porque el sonido se ve obligado a salir por la nariz. Y de acuerdo a la vibración vocal vemos que si tienen mayor vibración se denominarán fonos sonoros, pero si tienen menor vibración se denominarán fonos sordos. Finalmente vemos por el punto de articulación. Tiene un modo de articulación que puede ser oclusiva, africada, fricativa, lateral, vibrante o nasal. También por el punto de articulación vamos a distinguirlos en bilabial, dentilabial, interdental, dentales, alveolares, palatares y velares.